el día que las personas dejemos de comer es el día que el campo se muere. Fausto, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Estamos muy felices porque nos des este espacio. Realmente siempre estamos muy atentos desde Campo Ganadero a tus redes sociales, a Ranching Profit México. Y bueno, todo lo que venís haciendo es realmente muy interesante, así que muchísimas gracias. Y queremos que te presentes, que nos cuentes un poco sobre vos, para esta audiencia principalmente. Pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos. Yo también ahí lo sigo y estoy al pendiente de lo que publican. Me gusta mucho su país, me gusta mucho su gente, me gusta mucho lo que publican. Y pues nada, nuevamente muchas gracias, Andrea. Poquito de mí, ¿qué te diré? Bueno, mi nombre es Fausto Bermúdez, soy ganadero chihuahuense en el norte de México. Tengo 31 años, estoy casado, ahí anda la flaca conmigo para todos lados. Y entre los dos empezamos este proyecto que se llama Ranching for Profit. Hoy cumplimos ya o cerramos el ciclo del tercer año, estamos empezando nuestro cuarto año. Soy ganadero de quinta generación, es decir, toda mi familia se ha dedicado al sector por mucho tiempo. Y este proyecto nace precisamente de ver la necesidad propia de capacitarme. A mí toda la vida me ha encantado la vida del vaquero, la vida del campo. Estuve muy involucrado en ella. Por azares del destino yo empecé a administrar el rancho o la finca de la familia desde muy pequeño. Y a mí, a pesar de que me encantaba y de que me gustaba mucho la vida de rancho, me di cuenta que pocas veces en este sector se nos enseña de algo muy interesante, que es la administración. Entonces, el hecho de yo haber agarrado las riendas del negocio muy chiquito, de equivocarme, de haberle costado tanto a la familia mis errores, dije, no, pues ¿sabes qué? Como que esto no puede seguir así o no debería de seguir así, o le estoy costando mucho a la familia el hecho de saber hacer las cosas pero no saberlas manejar, no saberlas administrar. Es decir, desde chiquito me enseñaron cómo cuidar los animales, cómo vacunar, cómo lazar, cómo castrar, cómo toda la parte de la producción. Yo creo que es algo que en nuestro sector se inculca desde chicos, y también en el sector agrícola, digamos, es muy común que nosotros sepamos manejar un tractor, que sepamos conectar una rastra, que sepamos hacer toda la parte de la producción, porque nacimos, crecimos y nos desarrollamos viendo eso, y nosotros somos la ayuda de nuestros papás. Pero yo creo que la parte donde no nos enseñaron es la parte de administrar, del manejo del personal, de saber manejar el dinero de un negocio. Y precisamente a mí me gusta presumir que he tenido la oportunidad de quebrar 2 veces el negocio familiar a muy temprana edad. Y eso me ha dado ciertas lecciones que dijo, yo no quiero que otras personas pasen por lo que yo pasé. Y la frase que resume básicamente todo esto que te vengo a platicar, la escuché por primera vez cuando vi a las personas de este proyecto de Ranching for Profit en Estados Unidos. Y eso era que saber manejar el ganado y sembrar cultivos no es lo mismo que saber manejar un negocio que involucra ganado y siembra cultivos. Entonces, de ahí de entender la parte administrativa y de no quererlo que me volviera a suceder, que volviera a pasar por eso, es donde dije, voy a conocer ese producto. Fui a la escuela en Dallas, tomé el curso, me encantó, lo tomé 3 años seguidos. Básicamente siempre he dicho que gracias a Ranching for Profit existe todavía el negocio familiar. Y de ver esos resultados en la finca de la familia fue, oye, esto está padrísimo, no existe el español,
¿por qué no lo comparten? Y empecé a hablar con los dueños, llevamos todavía una muy bonita amistad. Y fue, ¿sabes qué? Vamos a compartirlo con la mayor cantidad de gente posible, esto funciona, esto nos hace falta, y ahí arrancó el proyecto hace 3 años. Entonces, ese soy yo y así más o menos está la cosa. Claro, claro, no. Mira, te comento, yo hice mi tarea, estuve investigando bastante realmente y la verdad que estuve leyendo bastante sobre vos, sobre Ranch On for Profit, que realmente fue algo que trajiste de Estados Unidos. Y también que en este artículo que estuve leyendo, que comentaba que vos más o menos pensabas que el rubro ganadero en México era más o menos, no se usaba tanto para ganar dinero, sino más para diversión. ¿Puede ser? Sí, sí, 100%. Y que querías que se explote más de otra forma, y que también esa era una de las cuestiones por la cual te interesó lo de Ranching for Profit. Sí, mira, creo que hay 2 factores ahí importantes. Muchas veces en el sector ganadero tenemos personas que tienen otros negocios, que tienen otros ingresos, que les permite tener un nivel de operación grande, que es apantallante, y que una persona que quisiera vivir de la ganadería o vivir de la agricultura puede ver una operación de ese tamaño y dice, wow, yo quisiera ser esa persona, yo quisiera tener eso. Y la mayoría de los consejos en la industria del sector van en torno a la producción. Y no nos queda la menor duda que somos más productivos que nunca, sin embargo no somos igual de rentables. Entonces hay un montón, o es lo que yo trato de compartir, que hay muchísimos consejos con las mejores intenciones que pueden llegar a ser malos consejos porque no entendemos el modelo de negocio. Y acá en el norte de México, cuando yo empecé a involucrarme en la parte de darle consultoría a otras personas, por así decirlo, empezar a aprender de otras personas, no solamente en mi operación, me di cuenta de eso, me di cuenta que hay mucho subsidio por parte de un patrimonio ajeno, hay mucho subsidio porque las operaciones son heredadas, hay mucho subsidio que hace que esos negocios sean viables. Entonces, mi compromiso con el sector ganadero y con el sector agrícola es que la gente que quiera vivir del campo pueda y sepa cómo. Y muchas veces si te apantallas y ves una operación muy grande, dices, a lo mejor yo estoy haciendo algo mal porque esta persona que es muy famosa y tiene una operación muy grande lo está haciendo de esta manera, y creo que a lo mejor esa es la mejor manera de hacerlo. Y ahí es donde en el camino al querer llegar a ser esa persona que sabe que no es la más rentable, que sabe que no es su ingreso principal, que puede ser por el ego de tener eso, de no perderlo, de no venderlo, que tú quieras imitarlo y que te vaya mal. Entonces, esa es una de las razones que acá se le dice que son hobbies, que la ganadería no es negocio, que es un hobby. Y a mí personalmente me dijeron muchas veces, Fausto, estás loco, porque yo decía, oye, a mí acá en Ciudad Juárez, donde vivo, es un negocio donde la maquila o la industria, la manufactura, es la actividad principal de la ciudad, y parte de mi familia está involucrado en lo que es la manufactura. En el momento en el que mi abuelo, en la parte de los terrenos que eran destinados al algodón, se pudo montar una fábrica, digamos. Entonces pasó de tener algodón a tener manufactura, y es el ingreso principal de la ciudad. Entonces es una actividad muy fuerte aquí, que es muy probable que sea más rentable que la parte ganadera, por así decirlo. Entonces toda la vida me dijeron, estás loco, que no sabes en dónde vives, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te dedicas a la manufactura? Haz dinero, y cuando tengas dinero te compras tu finca, te compras tu rancho, pones todos los lujos que quieras. Pero si quieres vivir del campo, quieres vivir de la ganadería, te vas a
morir en el intento, te vas a frustrar, te vas a hacer algo. Y básicamente siempre he tenido como un reto de autoridad en mí, que si me dicen que no puedo hacer algo, yo siempre voy a querer ver el como sí. Entonces ahí nace esa intención de, ¿saben qué? A mí lo que me gusta es el campo, yo lo que voy a disfrutar es el campo. Yo lo que puedo tener mucho trabajo y no me voy a cansar va a ser en el campo. Y ahí dije, voy a tratar de ser esa persona que se desarrolle en el campo, que lo crezca y que lo comparta. Buenísimo, Fausto. Le mencionaste a tu abuelo, creo que él tuvo gran incidencia en lo que sos hoy, ¿verdad? Sí, digamos que en esa parte, precisamente por lo que te platico, que él fue una persona como que tenía campos de algodón y después pudo poner una manufactura. Entonces fue una persona de negocios, fue una persona que le fue muy bien, creó un patrimonio para toda la familia y cuando yo, siempre todo el mundo iba a pedirle consejos a él. Entonces toda la familia, ¿no? Obviamente los hijos, pero los nietos también es como abuelo. Y para él siempre nos decía, primero la educación, después la educación y tercero la educación. Entonces, siempre fueron todos mis primos a pedirle consejos al abuelo de, quiero estudiar esto, y él te decía, no, pues mejor estudia esto, o ¿sabes qué? Yo quiero ser licenciado en tal, perfecto, porque ahorita se necesita esto, bla, 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 bla. Y cuando llegué yo y le dije, abuelo, quiero ser ganadero, me dijo, estás loco. La ganadería no es negocio, el rancho es un hobby, eso no tiene futuro a menos de que lo vendas, a menos de que algo. Y precisamente yo creo que por ese reto de autoridad y porque la persona que me haya dicho, a la persona que le pidas consejo y que te diga que no, ahí es yo creo que mi ego, el que entró y dijo, vamos a ver cómo sí. Buenísimo. Bueno, Fausto, yo acá tengo unas cuantas preguntas que preparé, porque no me quiero olvidar de nada y para no sacarte mucho tiempo también. Actualmente uno de los grandes retos es combinar la rentabilidad con la sostenibilidad, ¿verdad? Yo te quería preguntar, ¿cuáles son los principales errores que ves en la gestión de ranchos en México y en la región? Mira, yo creo que dijiste dos palabras bien importantes. Sustentabilidad y rentabilidad van de la mano y si no tienes una, no tienes la otra. Yo creo que tiene que ser rentable para que sea sustentable, pero hay algo todavía muy importante que no puede ser sustentable con un esfuerzo insostenible. Y muchas veces en el campo los negocios se hacen rentables para que sean sustentables, pero a base de esfuerzos insostenibles. Es decir, ese campo o esa finca es viable porque papá, porque mamá trabajan los dos, porque nunca hay vacaciones, porque el hijo cuando es joven ya trabaja en el campo, porque ese terreno es heredado y no tiene un precio de mercado, hay una ventaja, porque ese negocio vale muchísimo y la calidad de vida de las personas que son dueñas de ese campo no reflejan lo que vale ese campo, entonces da muy poquito en relación a lo que vale ese campo. Y yo creo que los errores más que nada es porque la administración es extremadamente sencilla, lo complicado es dejarla o manejarla así. Es decir, a veces siempre buscamos eficiencias y queremos echarle la culpa a una sola cosa. Entonces, queremos eficientar muchas cosas que se pierde la efectividad de un negocio que se llama rentabilidad. Entonces, si tú hablas con una persona que te venda un insumo, que te venda una tecnología, que te venda cualquier cosa que vaya a mejorar la eficiencia que tú estás buscando, si hablas de ganadería, probablemente la eficiencia reproductiva, aumentos de peso o ese tipo de cuestiones en lo individual es muy fácil medir, porque hay un montón de personas que saben un mundo de un tema en específico. Entonces, si tú pones a una persona que sabe administración del sector agropecuario, de ganadería incluso si quieres, y lo pones contra un genetista, el genetista le va a argumentar de tal manera que él va a decir tienes razón. Porque el genetista probablemente tenga razón, pero él está
diseñado, entrenado para justificar eso que él estudió, para justificar eso que él está vendiendo, para justificar eso que él se preparó toda su vida para poder argumentar. Y el trabajo complicado, donde viene el error de la mayoría del sector, es que no podemos balancear todas esas áreas que abarcan un negocio. Entonces, por ejemplo, un consultor es la cosa más sencilla, hacerte la finca más rentable del mundo en papel. O sea, eso no te toma un consultor que tenga muchas capacidades, porque en papel es la manera más sencilla. No hay nada tan rentable como el próximo año. Entonces, es algo bien sencillo. ¿Por qué? Porque toda estrategia está limitada a su capacidad de ejecución. Entonces, no es incluso lo que sepas, lo que importa es lo que estés dispuesto a hacer. Entonces, a veces buscamos en otras personas que nos den las soluciones a los problemas que nosotros sabemos que nosotros mismos somos esos problemas. Entonces, en la parte del conocimiento, en la parte de la información, ahí está la información. Pues estamos en la era de la información y la falta del conocimiento, porque la diferencia entre la información y el conocimiento es que lo puedas realizar o llevar a cabo. Entonces, un consultor que tú le hables para que te ayude con las finanzas y con todo eso, porque a lo mejor eso es lo que no te gusta, te lo va a poner tan bonito en papel, pero no lo vas a poder llevar a cabo. Entonces, eso es una parte bien importante de una de las fallas principales de un consultor que no entiende, que no se ha llenado las botas de tierra, de lodo, de estiércol. Luego tienes al que te decía de un insumo, que esa persona se preparó toda su vida, te lo va a justificar, y cuando a ti te dicen que vas a ser más productivo es muy probable que le creas, es muy probable que lo quieras llevar a cabo, pero al momento en que tú empiezas a subirle los insumos a un negocio, empiezas a reducir ciertos márgenes, empiezas a tener que tener una estructura más grande de negocio para obtener la misma utilidad. Y algo que es bien difícil en el campo es aprender a dejar de ganar dinero por siempre ganar dinero. Entonces, si no tiene la persona, el padre de la familia, el que administra el negocio, tiene que tener la capacidad. Por eso dicen que la gente del campo sabe mucho, porque tienes que tener la capacidad de hacer poquito de todo. A veces eres mecánico, a veces eres chofer, a veces eres soldador, a veces eres psicólogo, a veces eres... Toda esa parte te toca. Entonces no puedes ser bueno en todo, siempre vas a ser malo en algo. Pero es el balance de todas esas cositas lo que se engloba la palabra de administración y la parte de crear tu equipo también. La gente dice que cada vez es más difícil encontrar gente que quiera trabajar en el campo. Y eso es obvio, y siempre les digo que hay buenas noticias. La buena noticia es que solamente se va a poner peor. Es decir, hace 50 años en Estados Unidos, el 30% o más del 30% de la población se dedicaba al agro, se dedicaba al campo, y ahorita está en menos del 1%. Entonces, esa tendencia se va a ir continuando y se va a ir dispersando según se vayan implementando las tecnologías. Y el simple hecho de cómo ha avanzado la tecnología ahora con los drones, ahora con toda la agricultura de precisión, ahora con todos los collares satelitales para el manejo del ganado, con todos los monitoreos, con todo esto, cada vez se va a necesitar mano de obra más calificada y cada vez en el campo vamos a batallar más a las personas. Pero eso se replica en todas las industrias, no solo en el campo. Y la pregunta importante que siempre decimos es que la gente que sabe trabajar ahí está. La diferencia es que no te necesita. Entonces, la pregunta importante que siempre te debes de hacer es ¿qué estás haciendo tú para atraer a la mano de obra calificada? ¿Qué estás haciendo tú para atraer a la mano de obra calificada? La gente que sabe trabajar ahí está, pero no te necesita. Entonces, ahora ese cambio de liderazgo generacional que se está haciendo, sobre todo la transición de capital de los baby boomers ahorita, es la transición de capital más grande que hemos visto en los últimos 60 años. Entonces, las personas que les guste el agro, las personas que se capaciten, las personas que sí quieran meterse al campo, van a ser punta de lanza, van a ser personas que van a ser súper influyentes, van a ser personas que van a ser súper exitosas. Yo siempre le digo a las personas, sí, en el campo puede ser
el que no tenga el mayor crecimiento es el único sector que tiene el crecimiento más estable. El día que las personas dejemos de comer es el día que el campo se muere. Entonces todos tenemos que comer tres veces al día, ya sea que te gusten carne o no, no importa, es dentro del sector primario. Entonces esa parte es súper importante y es entender que no importa el nivel de riesgo, el campo va a seguir. Puede venir otra pandemia, puede venir otra cosa y el campo va a seguir. Entonces nosotros que tenemos la capacidad de administrar o de tener acceso a la información de tantas empresas, es súper atractivo para un inversionista que cuando ese inversionista llega a su limitante es que pueda reinvertir ese capital y tener los mismos retornos. Es decir, si tú vas a invertir $1,000, le vas a pedir el mayor retorno porque solo tienes $1,000. Pero entre más dinero tienes, más difícil es hacer dinero. Y el sector primario lo que te permite es una reinversión de capital infinita manteniendo el mismo retorno. Y eso es súper difícil de lograr y solo el sector primario lo tiene. Y ahí es donde esa transición de capital generacional hay un área de oportunidad grandísima para los jóvenes. Buenísimo. Bueno, yo creo que más que respondí a la pregunta. Pero bueno, aquí va otra de paso, pero realmente muy, muy completa. Gracias, Fausto. Muchas veces los productores están enfocados en la producción inmediata, en el corto plazo. Y quería preguntarte cómo cambiar esa mentalidad para que piensen más en la rentabilidad a largo plazo. Fíjate que ahí hay algo bien importante que es entender la realidad en la que estás tú. Es decir, muchas veces querer y poder es muy distinto y en la escuela lo tratamos de diferenciar entre economía y finanzas. Es decir, aunque dos fincas tengan la misma rentabilidad, tengan el mismo tipo de operación, son fincas vecinas, es exactamente lo mismo. La manera en que operen esos dos campos va a ser completamente distintas porque las personas son distintas. Entonces, las personas no somos personas racionales, somos personas emocionales. Entonces, si tú tienes las mismas dos fincas, los mismos animales, todo igualito, pero las personas son distintas, va a haber distintos resultados. Entonces, en ese sentido, lo importante para pensar a largo plazo es aprender a balancear entre el quiero y el puedo. ¿Por qué? Porque a veces cuando vemos en la parte de economía nos hacemos la pregunta de ¿me conviene hacerlo? Si sí me conviene hacerlo, ¿cómo le hago para que se lleve a cabo? Si sí lo voy a llevar a cabo, entonces ¿cómo lo hago más rentable? Y esa diferencia es, por ejemplo, la capacidad que tenga ese equipo de personas de dejar de ganar dinero por siempre ganar dinero. Es decir, si tú y yo ponemos un negocio que va a tener un rendimiento del 50% de capital, vamos a meter $100 y vamos a ganar $50. Muchas veces en el campo tenemos la capacidad de creer que lo vemos. Es decir, tenemos la capacidad de ver que nos vamos a ganar esos $50. Pero la necesidad de efectivo va a ser siempre la limitante en los negocios. En cuanto al crecimiento, en cuanto a la permanencia, en cuanto a mantenerte vivo, por así decirlo. Entonces, el aprender a dejar de ganar dinero por siempre ganar dinero, que es una frase que he dicho ya muchas veces, pero siempre la repito, es precisamente eso, es aprender a guardar el efectivo. La receta mágica para hacerte ganar dinero es la cosa más sencilla del mundo. Es gasta menos de lo que ganas, pero es la cosa más difícil de hacer. Yo creo que todos podemos decir que para ganar dinero tienes que gastar menos de lo que ganas y va, listo el problema. Pero llevarlo a cabo es extremadamente complicado. Y en el campo eso sucede. A veces queremos siempre ganar más, que por querer ganar más nos quedamos a la mitad del camino y empezamos a apalancarnos de más, empezamos a pedir créditos, empezamos a quedarnos sin efectivo, empezamos a bajar nuestra calidad de vida, empiezan los problemas familiares porque hay una falta de necesidad o hay unas expectativas no reales del negocio. Y ese sacrificio es, yo creo que el principal problema de por qué no hay permanencia
en cuanto a arrancar un negocio en el sector primario. Queremos saber desde tu perspectiva, ¿cómo describís el panorama actual de la ganadería en México y cuáles son los principales retos y oportunidades? Mira, México es, sobre todo el norte de México, es un lugar bendecido, digo yo. El lugar, nosotros tenemos la oportunidad ahorita de consultar o asesorar en 9 países o estar presente en 9 países y conocer un poquito de las operaciones, de los márgenes, de toda esta parte. Y yo te diría que en el norte de México es el lugar más fácil del mundo que yo conozco para ser rentable en cuanto a la ganadería. No hay un lugar en el mundo en el que tú puedas tener precios de Estados Unidos con costos de producción de tercer mundo. Entonces, cuando tú tienes mano de obra muy barata, bajos costos operativos en relación al precio de venta, al momento de hablar de un commodity se convierte en el lugar más fácil del mundo para realizarlo. Y esa es una ventaja competitiva que el norte de México no tiene en ningún otro país de América como tal. De ahí empezamos a recorrer y nos damos cuenta en base a las rentabilidades de los proyectos que no importa el país en el que estés. El negocio no es, el país, hay 3 cosas que siempre nos quejamos de una situación país. Es el precio de mercado, la lluvia y el gobierno. Y tenemos oportunidad de trabajar en diferentes ambientes en cuanto a la lluvia. Tenemos o asesoramos fincas o campos donde tenemos precipitaciones por debajo de los 75 milímetros o 3 pulgadas anuales y terrenos que están por arriba de los 5,000 milímetros de lluvia al año. Entonces, al momento de que vamos abriendo nuestro panorama, va cambiando la percepción de lo que es un modelo de negocio, o esa es la parte más importante que te diría yo, de cómo percibir las cosas. En esos 9 países en los que tenemos exalumnos, en los que hemos impartido clases, en los que hemos tenido la oportunidad de investigar y conocer, lo único que cambia es el modelo de negocio. Las rentabilidades son exactamente las mismas. Es decir, y cuando estandarizamos eso como unidad de medida de rentabilidad, no importa el país, no importa si es Argentina, no importa si es Chile, no importa si es Venezuela, Nicaragua, Guatemala o México, las rentabilidades son muy similares, lo que cambia es el modelo de negocio. Entonces no hemos encontrado un lugar donde no encontremos un campo productivo, donde no encontremos un campo rentable, donde no encontremos cómo generar riqueza en ese país en el sector primario, pero también hemos encontrado esos campos que no lo hacen o que creen que lo hacen. Entonces no es más que la parte más importante, entender en qué se genera tu valor en el negocio, lo que es determinante para ver cómo viene el campo, cómo viene el sector primario. Tu pregunta era ¿cómo ves al campo? Yo creo que lo que ves depende de lo que buscas. Si tú buscas un campo, si tú buscas una finca, si tú buscas una generación donde la gente ya no se quiere involucrar, donde cada vez somos menos, donde cada vez hay más cosas fuera de nuestro control, donde los precios de mercado cada vez son más complicados, donde la situación país cada vez tiene más aranceles, eso es lo que vas a encontrar. Pero si tú buscas jóvenes como tú que quieran involucrarse en el campo, que quieran salir adelante, que van a buscar la manera de cómo sí, que van a estar preparados para agarrar las oportunidades cuando se presenten, eso es lo que ves y eso es lo que yo busco y eso es lo que yo estoy viendo. Yo veo un futuro muy bonito para el campo y la agricultura y algo muy prometedor que se va a quedar en el tiempo y que no hay manera en que se muera. Buenísimo. Fausto, te comento un poco. Paraguay es un país con una tradición ganadera muy fuerte, realmente, y que va en crecimiento. Te quería preguntar si tuviste alguna vez la oportunidad de conocer sobre la ganadería paraguaya. De Paraguay hemos tenido alumnos que asistieron a unas de nuestras sedes en Argentina. No he tenido la oportunidad de estar físicamente en Paraguay, he tenido la oportunidad de tener alumnos de Paraguay y de ver algunas de las operaciones de Paraguay. En campo todavía no me ha tocado. Bueno, sería un gusto que algún día puedas conocer o puedas venir. Eso te adelanto. Cuando me invites allá voy, sin ningún problema.
Cuando me inviten, allá estoy. Hace poco Paraguay fue campeón mundial en genética. No sé si por ahí escuchaste sobre eso. Sí, 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 a través de ti. ¿Qué consejos le darías a los productores paraguayos que buscan mejorar la rentabilidad de sus sistemas productivos? Primero que nada, algo de lo que tratamos de compartir en la escuela es que normalmente el dueño es el peor enemigo del negocio. Es decir, nosotros usualmente somos los responsables de estar en donde estamos. A veces creemos que nunca se nos ha presentado las oportunidades para salir adelante o que solamente estamos esperando que suceda algo para cambiar la manera en la que nos está yendo en el negocio. Y algo bien difícil de entender es que probablemente no sea cierto eso. Probablemente hemos tenido la oportunidad de salir adelante frente a nosotros, pero no nos lo hemos cuestionado porque ya lo sabíamos. Y nosotros no podemos aprender lo que ya se sabe. Es algo que nunca te cuestionas. Y yo creo que en el campo, cuando hablamos de generaciones, cuando hablamos de algo que se ha hecho así toda la vida, de algo que me enseñó mamá, de algo que me enseñó papá y de un legado que nosotros vamos a continuar, a veces creemos que esa es la mejor manera de hacer las cosas porque hasta su momento ha funcionado. Es decir, si tú tienes un campo, si tú tienes una finca y es una finca de generaciones, es una finca que ha estado o se ha permanecido a través del tiempo, te haces la ilusión de que esa es la mejor manera de hacer las cosas. Y algo que es bien importante es cuestionarte lo que sabes. Yo creo que sería mi recomendación más fuerte. ¿Por qué cuestionarte lo que sabes? Porque muchas veces el padre de familia, el responsable de la finca, es el responsable de todo. Es decir, a veces nosotros crecemos según la responsabilidad que cargamos dentro de nuestros hombros. Y en el campo usualmente esa persona que tiene esa responsabilidad, al ser un negocio familiar, al ser un negocio pequeño, toda esa responsabilidad cae en él. Es decir, si todo sale bien, es gracias a alguien más. Y si todo sale mal, es culpa de Fausto. Y si tú eres el que provee a la familia, a veces crees que tienes que saber todo, a veces crees o nos da un poquito de pena o nos da un poquito de orgullo compartir con la familia que no sabemos, que estamos estresados. Se nos nota y a veces tenemos muchos problemas hasta que tenemos un problema de salud y entonces tenemos un solo problema. Pero esa carga de trabajo, esa carga emocional que tienen esas personas es a veces por no querer preguntar, y no necesariamente le tenemos que preguntar a la familia, pero a veces nos defendemos con nuestros amigos y a veces los amigos no son quienes te podemos presumir de cuántas toneladas produjimos, te podemos presumir de cuántos pesamos al destete, te podemos presumir que nos está yendo bien. Entonces, todas esas emociones, toda esa carga que traes, toda la vida se nos ha juzgado de manera individual. Toda la vida se nos ha dicho cómo te fue en la escuela, que del 1 al 10 qué tanto sabes, y si no sabes, tú lo tienes que estudiar. Pero hay algo bien interesante en los negocios que yo les digo, ¿qué resultado hubiéramos tenido en un examen en la escuela si el examen lo hubiéramos hecho de manera grupal? Y cuando tú ves el resultado de gente unida tratando de resolver un problema, te das cuenta que la capacidad de respuesta de ese problema es súper por encima de la media, y eso se llama efecto grupal, y eso lo hacen todas las empresas grandotas, que se puede llamar junta de consejo o junta directiva. El rancho no debe de ser la diferencia. La persona que esté administrando la finca, la persona que esté administrando el campo, tiene que tener la humildad de preguntar y tiene que tener la humildad de saber que él no tiene que ser responsable de saberlo todo, sino que tiene que tener la capacidad de preguntar. Que en el campo y en toda la vida vamos a crecer en base a lo que estemos dispuestos
a exponernos a equivocarnos. Entonces, siempre en los negocios y en todo es qué tanto estás dispuesto a mantenerte en tu zona de confort. Einstein decía que la definición de locura es esperar resultados distintos haciendo las mismas cosas. Y la conciencia en las personas es la que te va a decir que si tú estás esperando resultados distintos, pero estás haciendo lo mismo que el año pasado, vas a obtener los mismos resultados del año pasado. Entonces, en la naturaleza y en los negocios la única constante es el cambio. Y se dice que la capacidad de adaptarse al cambio es la definición de inteligencia. Entonces es donde tú tienes que combinar la humildad con la inteligencia, con la capacidad de adaptarte al cambio, con la capacidad de estar expuesto a ser vulnerable a la crítica, a equivocarte. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Y si tú eres esa persona insistente que todo el tiempo se está exponiendo a ser vulnerable, eso es lo que te va a permitir sobresalir en el campo, porque es lo que te van a dar los buenos consejos, es lo que te va a dar la capacidad de respuesta, es lo que te va a abrir la mente. Y nosotros lo hemos visto, yo personalmente lo he visto en el proyecto. Cuando yo manejaba el rancho de la familia aquí en Chihuahua, una operación de 1000 cabezas era como wow, ese productor tiene 1000 cabezas de ganado, 1000 vacas. Y yo creía que eso era lo más grande que había. Y era verdad porque eran los que yo tenía acceso. Y después empecé a capacitar y a consultarme y me fui a todo México y conocí los productores de México que tienen arriba de 16,000 vientres de pie de cría. Entonces fue como, wow, ya los de 1000 ya no son los grandotes, ahora son los 16,000. Y luego te metes a explotaciones más grandes en Latinoamérica y empiezas a decir, ah, caray, 16,000 tampoco son grandotes, ahora hay personas de más de 100,000 cabezas. Entonces, desde esa parte del productor de 300 vacas a una explotación de 100,000, desde una producción de un lugar en el trópico donde puedas tener un índice de agostadero de, no sé, 4 unidades animal por hectárea, a donde tienes que tener 70 hectáreas por unidad animal, te va abriendo el panorama, te va abriendo el conocimiento. Y eso es nomás por preguntar y conocer y exponerte a toda esa parte, porque yo he aprendido, porque he llegado a muchos lugares y decir, no conozco nada de esto. No es como que he llegado a decirte qué hacer, he llegado a aprender. Entonces yo siempre he visto este proyecto como una maestría, como un doctorado para mí, de aprender de todos lados, que ahorita los problemas que me presenta la gente para mí, en teoría ya no son problemas tan grandes porque he podido abrir un poquito el panorama. Entonces, mi recomendación sería siempre eso, sé humilde y exponte a ser la persona más vulnerable, porque es lo que te va a dar el conocimiento para poder tener resultados distintos y poder ejecutar algo diferente. Y bueno, Fausto, te comento, Paraguay es un país con una ganadería muy fuerte y en constante evolución realmente. En los últimos años el sector creció bastante en exportaciones y en eficiencia productiva. Por supuesto que como cada país hay desafíos con gestión de costos, la apertura de mercados y la sustentabilidad, ¿verdad? Pero los productores supieron realmente demostrar una gran capacidad de adaptación, por así decirlo, y resiliencia por sobre todo. Por eso, experiencias como las tuyas son clave para seguir manteniendo y fortaleciendo el sector. Yo creo que es importante entender que a todos nos gusta algo y que a todos nos falla algo, pero muchas veces desde que éramos chiquitos, si teníamos una cosa que no nos gustaba, si teníamos, vamos a decir, yo de chiquito me gustaba el campo, pero no me gustaban las matemáticas. Y me ponían un profesor de matemáticas porque me hacía falta aprender de matemáticas. Yo creo que eso ahorita que somos adultos y tenemos, o aquellos que estamos tratando de ser adultos, y tenemos la oportunidad de decidir en qué crecer, en qué saber más,
vete por lo que te gusta. Encuentra, siempre es bien importante tener una misión. El que no sabe a dónde va, ya llegó. Y sí es importante encontrar qué te gusta, no porque lo vayas a hacer en ese momento, sino porque tienes que visualizártelo para poder crear un plan, para poder ir a base de la persistencia y de la consistencia, poco a poquito ir avanzando ese plan para que lo puedas concretar y que tengas esa parte emocional de las personas llena y que digas, no manches, ya sé a dónde voy, tengo un plan y a lo mejor no es ahorita, pero sé que voy para allá. Porque siempre con las innovaciones, siempre con los cambios, con todo eso, si no sabes bien lo que quieres, van a ser distracciones. Entonces tú puedes ser un productor que no sabe muy bien qué raza quiere o qué tipo de cultivo quiere o de qué manera lo vas a comercializar, y cualquier innovación en el mercado te va a desviar y esa curva de aprendizaje va a ser constante en el negocio porque no me dominas nada y todo te llama la atención. Entonces el mantenerte enfocado en lo que quieres y poder avanzar en eso, creo que es de los mejores consejos que a mí me han dado, que me gustaría compartir. Y después de ahí es entender que los problemas más grandes que tienes no son problemas grandes, es tu problema más grande hasta ese momento. Entonces, si has pasado por en algún punto, que yo creo que todos hemos pasado, donde dices, no manches, estoy metido en un broncón, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? Y te das cuenta que sobreviviste, quiere decir que el camino a la meta es más importante que llegar a la meta, porque nunca vas a tener suficiente dinero, nunca vas a tener suficientes animales, nunca vas a tener suficiente éxito, siempre vas a querer más. Entonces, si más no es un número y algún día no es una fecha, ve desglosando esa misión en pedacitos y la parte más importante para ti y la gente que trabaja contigo es qué voy a medir, qué voy a hacer para saber que tuve una buena semana. Si llega el viernes, llega el domingo y tú no sabes identificar qué es una buena semana, es muy probable que te frustres, es muy probable que digas que tengas mucho trabajo, que tengas mucho estrés. Y en el momento que recordemos que somos personas emocionales, que reconozcamos y nos conozcamos todas esas cositas que nos forman como seres humanos, te puedes encaminar para que disfrutes del camino, llegues a donde quieras estar y que la decisión más importante que nos hacemos todos los días al levantarnos es tener una buena actitud. Entonces tú puedes enfrentar los problemas con una actitud negativa, puedes enfrentar los problemas con una actitud positiva, pero si tienes estas pequeñas cositas es muy probable que tu actitud sea positiva y que todas esas broncas las saques adelante, y no solo las saques adelante, sino que las disfrutes. Así que una vez más, Fausto, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo y por brindarnos todo el conocimiento que nos acabaste de dar. Y también a toda la audiencia, muchísimas gracias por siempre estar atento a todos nuestros materiales y nos vemos en la próxima. Al contrario, Andrea, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo, y pues aquí estoy a sus órdenes con todo gusto.